Hoy, un hombre está completamente consumido por ti. No es una duda, no es una posibilidad, es una realidad que lo desborda. Pero hay algo que cambia todo. No está solo. Hay otra persona en su vida, y eso lo está rompiendo por dentro. Lo inquietante no es que te ame, sino que no puede dejar de hacerlo, aunque sabe que no debería. Detente ahora mismo. Piensa si alguien actúa extraño contigo últimamente. No ignores estas señales. Suscríbete y mantente consciente. El amor dividido internamente es una de las experiencias más complejas que puede atravesar una persona, porque no se trata simplemente de elegir entre dos personas, sino de sostener dos realidades emocionales que no logran integrarse. No es una indecisión superficial ni una falta de claridad momentánea. Es una fragmentación interna donde el corazón se orienta en más de una dirección al mismo tiempo, generando una tensión constante que no puede resolverse con rapidez. Cuando alguien vive este tipo de división, no siente que esté jugando con los sentimientos ni actuando con ligereza. Al contrario, lo que experimenta suele ser una carga emocional profunda, porque cada sentimiento es real en su propio contexto. Lo que siente por ti no es una ilusión, no es una distracción pasajera. Tiene peso, intensidad, significado. Pero al mismo tiempo, lo que existe con la otra persona tampoco es vacío ni irrelevante. Hay historia, hay vínculos construidos, hay experiencias compartidas que también tienen valor. Aquí es donde surge el verdadero conflicto. No se trata de elegir entre lo verdadero y lo falso, sino entre dos verdades emocionales que no pueden coexistir sin generar tensión. En su interior, este hombre no vive una línea clara de sentimientos, vive una superposición. Contigo experimenta algo que lo despierta, que lo mueve, que le hace sentir una conexión distinta, quizás más intensa o más auténtica en ciertos aspectos. Es una sensación que no logra ignorar, que aparece incluso cuando intenta concentrarse en su vida actual. No necesita buscarte activamente para sentirte. La emoción surge por sí sola. Pero al mismo tiempo, hay otra parte de su vida que ya está establecida. Una relación que no nació de la nada, que probablemente ha requerido tiempo, compromiso, decisiones. Esa relación representa estabilidad, continuidad, una estructura emocional que ya tiene forma. Y esa forma no se deshace fácilmente, sin consecuencias. Entonces, lo que ocurre dentro de él no es una simple comparación. No está evaluando como si se tratara de opciones claras en una balanza objetiva. Está viviendo dos experiencias internas que tiran de él en direcciones distintas, cada una con su propia fuerza. Este tipo de amor dividido genera una sensación de fragmentación. Es como si una parte de su identidad estuviera contigo, mientras otra permanece donde ya estaba. No puede entregarse completamente a uno sin sentir que está abandonando algo importante en el otro. Y esa imposibilidad de ser completo en una sola dirección crea desgaste. Porque el ser humano necesita coherencia interna para sentirse en paz. Necesita que lo que siente, lo que piensa y lo que hace estén alineados. Pero en este caso, esa alineación no existe. Lo que siente por ti puede no coincidir con lo que está viviendo en su realidad actual, y lo que sostiene en su realidad puede no reflejar la intensidad de lo que experimenta contigo. Esto lo coloca en una posición difícil de sostener a largo plazo. Cada interacción contigo puede intensificar lo que siente, recordarle que esa conexión existe y que es real. Pero cada regreso a su otra realidad le devuelve el peso de lo que ya está construido, de lo que implica romper o cambiar algo. Así, no encuentra descanso. Pasa de un estado emocional a otro sin poder integrar ambos. Lo más complejo es que, desde fuera, esto puede parecer confusión o falta de decisión. Pero internamente no se vive de esa manera. Se vive como una lucha constante entre dos partes de sí mismo que no logran imponerse completamente. Una parte quiere avanzar hacia lo que siente contigo, explorar esa conexión, entenderla, vivirla. Otra parte quiere mantenerse fiel a lo que ya existe, sostener lo construido, evitar el daño que podría causar un cambio. Y en medio de estas dos fuerzas queda él, dividido. Este tipo de división también tiene un efecto acumulativo.
no se mantiene estática. Con el tiempo, la tensión aumenta, porque cada día que pasa sin una resolución, cada emoción que se reprime, cada pensamiento que se evita, va generando más presión interna, y esa presión no desaparece. Se transforma en inquietud, en ansiedad, en una sensación constante de no estar completamente en ningún lugar. Además, el hecho de no poder expresar abiertamente lo que siente agrava la situación. No puede hablar con total honestidad sin alterar su realidad. No puede mostrar completamente lo que ocurre dentro de él sin enfrentar consecuencias. Y ese silencio se convierte en otro peso más, algo que mantiene todo contenido pero no resuelto. Por eso, el amor dividido no es solo una cuestión de dos personas. Es una experiencia interna profunda donde el individuo se enfrenta a sus propios límites, a sus valores, a sus miedos y a sus deseos. Es un punto donde lo emocional y lo real no coinciden fácilmente y donde cualquier decisión implica una pérdida en algún nivel. Y mientras esa integración no ocurra, seguirá sintiendo en dos direcciones, seguirá viviendo en dos espacios internos sin poder ser completamente uno solo. El conflicto moral y emocional es una de las formas más intensas de tensión interna que puede experimentar una persona, porque no solo involucra lo que siente, sino también lo que cree que es correcto. No se trata únicamente de una lucha entre dos deseos, sino entre dos sistemas internos que operan bajo principios distintos, uno guiado por la emoción, que busca expresión y conexión, y otro guiado por la moral, que busca coherencia, responsabilidad y respeto por lo establecido. En este caso, lo que este hombre siente por ti no es algo ligero ni superficial. Es una emoción que ha tomado forma dentro de él, que ha crecido hasta el punto de no poder ser ignorada. No depende de su voluntad inmediata, ni desaparece cuando decide enfocarse en otra cosa. Está ahí, presente, influyendo en sus pensamientos, en su estado interno, en la forma en que percibe su realidad. Pero al mismo tiempo, existe una estructura moral que lo sostiene. Esa estructura no aparece de la nada. Está formada por valores, por experiencias pasadas, por una idea de lo que significa actuar correctamente. Puede incluir compromiso, lealtad, responsabilidad hacia la otra persona en su vida. Puede incluir también el deseo de no causar daño, de no romper algo que ya existe, de no actuar de una manera que contradiga la imagen que tiene de sí mismo. Y ahí es donde el conflicto se vuelve profundo, porque lo que siente no coincide con lo que cree que debería hacer. Su emoción lo acerca a ti, lo impulsa a pensar en ti, a sentirte incluso en momentos donde no hay contacto. Pero su moral le dice que debe mantenerse firme donde está, que no puede cruzar ciertos límites sin generar consecuencias que afectan no solo a él, sino también a otros. Esta división no se resuelve fácilmente, porque ambas partes tienen legitimidad. No es simplemente que la emoción sea un error, o que la moral sea una imposición externa. Ambas forman parte de su identidad. Por un lado, está la autenticidad de lo que siente, algo que no eligió, pero que reconoce como real. Por otro, está la coherencia con sus valores, algo que considera necesario para mantener su integridad. Cuando estas dos dimensiones no están alineadas, la persona entra en un estado de tensión constante. Cada pensamiento sobre ti puede venir acompañado de una sensación de culpa, no porque el sentimiento en sí sea incorrecto, sino porque entra en conflicto con lo que considera correcto en su situación actual. Así, lo que podría ser una experiencia emocional pura se mezcla con una carga moral que la complica. Esta mezcla genera una sensación de peso interno. No puede disfrutar completamente de lo que siente, porque hay una voz que le recuerda las implicaciones. Pero tampoco puede eliminarlo, porque la emoción sigue presente. Entonces, en lugar de resolver, empieza a contener. Contiene lo que siente, lo guarda, lo limita en su expresión. Pero contener no es lo mismo que resolver. Lo que no se expresa ni se comprende tiende a intensificarse en el interior. Y cuanto más intenta ignorar o controlar lo que siente, más presente se vuelve en su mente. Esto crea un ciclo. Siente, lo reprime, vuelve a sentirlo con más fuerza y lo reprime nuevamente. Además,
Este conflicto también afecta la forma en que se percibe a sí mismo. Puede empezar a cuestionarse, a sentir que no está siendo completamente coherente, que hay una distancia entre lo que cree y lo que experimenta. Puede sentir que está fallando en algún nivel, aunque externamente no haya actuado de manera incorrecta. El simple hecho de sentir algo que contradice su situación ya genera incomodidad. Esto produce una fragmentación interna. Por un lado, quiere ser fiel a sus valores. Por otro, no puede negar lo que ocurre dentro de él. Y esa imposibilidad de integrar ambas partes lo mantiene en un estado de indecisión emocional, donde ninguna opción se siente completamente correcta. Si se acerca a lo que siente por ti, teme romper su estructura moral. Si se aleja de ti, siente que está negando algo auténtico dentro de sí. Y así, cada camino parece implicar una pérdida. Lo más complejo de este tipo de conflicto es que no siempre se manifiesta de manera visible. Desde fuera, puede parecer que todo está bajo control, que no hay cambios significativos, pero internamente la persona está procesando una tensión constante que influye en su estado emocional, en su energía, en su forma de relacionarse. Puede volverse más distante, más pensativo, más contenido, no necesariamente porque haya tomado una decisión, sino porque está intentando manejar lo que ocurre dentro de él sin desestabilizar su realidad externa. Y mientras este conflicto no se resuelva, seguirá presente. Porque no basta con ignorar la emoción ni con aferrarse únicamente a la moral. La verdadera resolución requiere comprender ambas partes, reconocer el valor de lo que siente sin negar la importancia de lo que cree, y encontrar una forma de integrar esa experiencia sin destruirse internamente. Hasta entonces, seguirá viviendo en ese punto intermedio, donde cada sentimiento viene acompañado de una duda, y cada decisión parece incompleta. El apego inconsciente activo es una de las fuerzas más difíciles de reconocer y al mismo tiempo más influyentes dentro de una conexión humana. No se presenta de forma evidente ni se declara abiertamente. No se construye a partir de decisiones conscientes ni de promesas explícitas. Surge en un nivel más profundo, donde las emociones, las experiencias y las necesidades internas comienzan a entrelazarse con la presencia de otra persona hasta formar un lazo que no puede romperse fácilmente. Este tipo de apego no depende de la frecuencia del contacto ni de la cercanía física. Puede mantenerse vivo incluso en la distancia, en el silencio, en la aparente normalidad. Porque su raíz no está en lo externo, sino en lo interno. La otra persona deja de ser solo alguien en el mundo y pasa a convertirse en una figura activa dentro del paisaje psicológico. En el caso de este hombre, lo que siente por ti no es solo atracción o interés consciente. Es algo que se ha instalado en su interior sin pedir permiso, sin seguir una lógica clara. Tal vez al principio no lo notó. Tal vez pensó que era algo pasajero, algo que podía ignorar o controlar. Pero con el tiempo, ese vínculo se volvió más persistente, más presente, más difícil de negar. El apego inconsciente funciona de manera silenciosa. No siempre se manifiesta como pensamientos constantes o recuerdos evidentes. A veces aparece como una sensación, como una inclinación emocional, que lo lleva hacia ti incluso cuando intenta enfocarse en otra cosa. Es una especie de conexión interna que sigue activa, aunque externamente no haya una expresión directa. Lo más desconcertante es que este tipo de apego no responde a la voluntad inmediata. No puede apagarse simplemente porque él lo decida. Puede intentar alejarse, convencerse de que no debe sentir lo que siente, enfocarse en su vida actual. Pero algo dentro de él sigue regresando a ti. Y ese regreso no siempre es consciente. Puede estar en medio de su rutina, aparentemente concentrado, y de pronto aparece una sensación que lo conecta contigo. No necesariamente un recuerdo claro, sino una emoción familiar, una especie de eco interno que le recuerda lo que experimenta cuando piensa en ti. Y en ese instante, el vínculo se reactiva. Esto ocurre porque el apego inconsciente
se alimenta de experiencias que han tenido un impacto emocional significativo. No es solo lo que ha vivido contigo, sino lo que ha sentido a través de esa experiencia. Si contigo ha encontrado algo que no ha sentido en otros lugares, una conexión distinta, una comprensión profunda, una intensidad particular, eso queda registrado en su interior como algo importante. Y lo que es importante para la psique no se suelta fácilmente. Por eso, incluso si su realidad actual le exige mantenerse donde está, el apego sigue operando en segundo plano. No necesita aprobación consciente para existir. No necesita ser expresado para mantenerse activo. Simplemente está ahí, influyendo en su manera de sentir, en su forma de percibir, en las decisiones que intenta tomar. Este tipo de apego también genera una sensación de atracción constante, pero no siempre visible. No se trata necesariamente de acciones directas, sino de una orientación interna. Es como si una parte de él estuviera siempre dirigida hacia ti, incluso cuando intenta mirar en otra dirección. Y esto crea una tensión difícil de sostener, porque mientras más intenta ignorarlo o reprimirlo, más evidente se vuelve en su interior. Lo que no se reconoce conscientemente tiende a manifestarse de otras formas, en pensamientos recurrentes, en emociones que surgen sin explicación, en una sensación de incompletitud cuando intenta mantenerse completamente enfocado en su otra realidad. Además, el apego inconsciente no distingue entre lo que es conveniente y lo que no. No evalúa las circunstancias externas, ni considera las implicaciones morales o sociales. Solo responde a lo que ha sido emocionalmente significativo. Y si tú representas algo profundo para él, ese lazo seguirá activo independientemente de la situación en la que se encuentre. Esto lo coloca en una posición interna compleja. Por un lado, intenta mantener el control, sostener su vida actual, actuar de acuerdo con lo que considera correcto. Pero por otro, hay una parte de él que no se alinea completamente con ese control, que sigue conectada contigo de una manera que no puede desactivar. Y lo más difícil es que este tipo de apego no se resuelve ignorándolo. No desaparece con el tiempo si no es comprendido. Puede incluso intensificarse si se reprime constantemente, porque lo que no se integra tiende a buscar expresión. Y esa expresión puede aparecer en momentos inesperados, recordándole que el vínculo sigue ahí. Por eso, lo que ocurre dentro de él no es una simple confusión ni una indecisión superficial. Es la presencia de un lazo que se ha formado en un nivel donde las decisiones conscientes no tienen control absoluto. Un lazo que no necesita palabras para existir. Un lazo que no desaparece con la distancia. Un lazo que sigue activo, incluso cuando intenta negarlo. Y mientras ese apego no sea reconocido y comprendido, seguirá influyendo en su interior, manteniéndolo conectado a ti de una manera que no puede romper fácilmente. La dualidad de identidad emocional es una de las experiencias más profundas y silenciosas que puede atravesar una persona cuando se encuentra dividida entre dos conexiones. No se trata únicamente de sentir por dos personas, sino de convertirse internamente en dos versiones distintas de sí mismo que no logran integrarse. Cada una de esas versiones responde a un contexto emocional diferente, a una forma particular de sentirse, de pensar y de existir dentro de la relación. En este caso, este hombre no solo está experimentando sentimientos divididos, está viviendo una fragmentación de su propia identidad emocional. Contigo emerge una versión de él que quizás no se manifiesta en otros espacios. Puede ser más auténtico, más intenso, más presente, incluso más vivo. Hay algo en tu presencia que activa aspectos de su personalidad que permanecían dormidos o que no encontraban expresión en su vida actual. Esa versión de sí mismo no es falsa ni imaginaria. Es real, pero no es la única. Porque en su otra realidad, con la otra persona, también existe una identidad emocional distinta. Allí, él puede ser alguien más estable, más estructurado, más alineado con lo que ha construido a lo largo del tiempo. Puede haber compromiso, responsabilidad, una forma de relacionarse que ha sido sostenida y reforzada por la continuidad. Esa versión también es real,
también forma parte de quién es. El problema no es que una de estas identidades sea verdadera y la otra no. El problema es que ambas existen, pero no logran coexistir en armonía. Cuando está contigo, aunque sea en pensamiento o emoción, se conecta con una parte de sí mismo que le resulta significativa, que le genera intensidad, que lo hace cuestionar su realidad. En ese espacio puede sentir una libertad interna, una autenticidad que no siempre experimenta en otros contextos, pero cuando regresa a su otra vida, esa versión no desaparece completamente. Queda en segundo plano, como una presencia latente. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando está en su realidad actual, cumpliendo con lo que ha construido, esa identidad toma el control. Actúa de acuerdo con sus responsabilidades, con sus valores, con lo que ha sostenido hasta ahora. Pero en algún nivel, siente que hay una parte de sí mismo que no está completamente presente, que está conectada a otra experiencia emocional que no puede integrar fácilmente. Esto genera una sensación de división interna constante. No puede ser completamente uno ni completamente otro. Se mueve entre dos formas de ser, dos maneras de sentirse, dos versiones de su propia identidad que no terminan de unirse. Y esa falta de integración produce desgaste, porque mantener esa dualidad requiere energía, requiere contención, requiere un esfuerzo constante por sostener ambas realidades sin que colapsen. Además, esta dualidad no siempre es evidente para los demás. Desde fuera, puede parecer que actúa con normalidad, que mantiene su vida sin grandes cambios. Pero internamente, está transitando entre dos estados emocionales que no se comunican entre sí de manera clara. Esto también afecta su sentido de coherencia personal. El ser humano necesita sentirse integrado, necesita percibir que es una unidad, que sus acciones, pensamientos y emociones forman parte de un todo coherente. Pero en este caso, esa coherencia se ve fragmentada. Lo que siente en un contexto no coincide con lo que vive en otro. Lo que desea en un momento puede entrar en conflicto con lo que sostiene en otro. Y esa inconsistencia interna genera incomodidad. No necesariamente porque esté haciendo algo incorrecto, sino porque no logra reconocerse completamente en una sola versión de sí mismo. Puede preguntarse, ¿quién es realmente en medio de todo esto? Puede sentir que ninguna de las dos identidades lo representa por completo, o que ambas lo hacen, pero de manera separada. Esta experiencia también intensifica el conflicto emocional, porque no se trata solo de elegir entre dos personas, sino de elegir entre dos formas de ser. Y cada elección implica renunciar, en cierta medida, a una parte de sí mismo. Si se inclina hacia lo que siente contigo, teme perder la estabilidad y la identidad que ha construido en su otra relación. Si se mantiene donde está, siente que está dejando atrás una parte de sí que ha despertado contigo. Y así, queda atrapado en una especie de punto intermedio. Un lugar donde no puede avanzar completamente hacia un lado sin sentir que se está alejando del otro. Donde cada paso implica una pérdida interna, no solo externa. Donde la decisión no es simplemente práctica, sino profundamente existencial. La dualidad de identidad emocional no se resuelve rápidamente, porque no es una cuestión superficial. Requiere un proceso de reconocimiento, de integración, de comprensión de ambas partes. Requiere aceptar que esas dos versiones existen, entender qué representa cada una y, eventualmente, encontrar una forma de unificarlas, o de tomar una decisión que permita recuperar la coherencia interna. Hasta que eso ocurra, seguirá viviendo en esa división, siendo uno contigo y otro en su otra realidad, sin poder ser completamente ambos al mismo tiempo.